glucogenómicas. A la glucogenogenesis también se nos llama glucogénesis, ¿verdad? ¿Por qué vamos a terminar esto de ¿sí? Entonces vamos a ver estos dos temas que están referidos a lo que es el glucógeno. ¿Para qué nos sirve para qué nos va a servir esta materia y demás este tema? Normalmente al día nosotros tenemos 3 alimentos, ¿verdad o no? La mayoría. El desayuno, el almuerzo y la cena. No, no cena no, pero el té sí, ¿verdad o no? Entonces, ¿por qué consumimos estos alimentos? Porque el consumo de estos alimentos en estos horarios lo que hace es que el organismo esté cargado de lo que es la glucosa, ¿ya? La glucosa, pero se elimina rápidamente. Entonces, en aquellos periodos de ayuno donde nosotros no consumimos alimentos, por ejemplo, puede ser desde las 8 a 12 del mediodía, ¿verdad? Algunos pueden comer su merienda, pero otros no. Esa etapa es de ayuno, ¿verdad? No estamos consumiendo alimentos. O la etapa de 2 de la tarde, o de 12 a 2 de la tarde, hasta las 4 o 5, donde se toman té. Esa etapa también es de ayuno. Y toda la noche, desde las 6, 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, tampoco se consumen alimentos, porque uno está descansando. Entonces, ¿qué pasa en esa etapa? Porque el cerebro es uno de los órganos que se quiere sí o sí como fuente de energía y la glucosa. Sí o sí se quiere, constantemente, porque no para, 24/7. ¿Qué sucede en esos aspectos? Cuando uno está en ayuno, no está consumiendo alimentos, el que va a brindar la energía en forma de glucógeno, en forma de glucosa, es el glucógeno. ¿Sí? El glucógeno. Toda esa etapa que nosotros no comemos, el glucógeno, se va a metabolizar hacia glucosa. ¿Sí? El glucógeno normalmente se encuentra en varios órganos, pero son dos los principales. Uno que es el hígado y otro que es el músculo. Puede ver en riñón y otros órganos, pero es muy poco que no tiene mucha importancia fisiológica. Ahora, ¿cuál es el objeto del glucógeno en el hígado? Es una reserva de energía, es una reserva de glucosa, el glucógeno. Normalmente en el hígado está aproximadamente casi 100 gramos, está en 100 gramos, ¿sí? En el hígado. Eso representa aproximadamente el 10% del peso total del hígado. En el músculo tenemos una reserva aproximadamente, dependiendo de la bibliografía, pero está de 300 a 500 gramos. Aquí en algunos dicen de 80 a 100, ¿sí? Ya. ¿En dónde hay más glucógeno entonces? En el músculo. Pero como nosotros tenemos mayor cantidad de masa muscular, el músculo pesa más que el hígado, esto representa aproximadamente 1 al 2 por 100. Si nosotros vemos en porcentaje, ¿cuál de estos dos órganos es el que nos va a brindar mayor cantidad de glucógeno? ¿El músculo o el hígado? El hígado. Siguiente. La función principal del glucógeno que se almacena en el hígado es conservar la glucemia en su estado normal. ¿Sí? O sea, esto conserva la glucemia normal. ¿Cuánto es el valor normal? ¿Cuánto es el valor normal de la glucemia? 70 a 100 miligramos de glicina. Este valor tiene que estar, ahorita todos ustedes deben tener ese valor de 70 a 100 miligramos. El día que tengan, ¿verdad o no? Si han comido todo. Ahora, si no han comido,
igual tienen que tener eso, porque ¿quién está dando este valor de glucosa en la sangre? ¿Quién? Si no se han alimentado. ¿Quién? El glucógeno. Cuando nosotros no nos alimentamos, el glucógeno está brindando constantemente, se va convirtiendo a glucosa para mantener estos valores, para que no estemos en hipoglucemia. ¿Se dan cuenta? Ahora, el músculo, ¿sí? Su actividad principal no es el mantener la glucemia de 70 a 100, no, sino es el de aportar energía. Especialmente cuando se hace ejercicio. ¿Sí? Es el que aporta energía, especialmente cuando se hace ejercicio. Bien, ¿hasta ahí han entendido? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar el glucógeno? Porque esto se gasta. Está en el hígado 100, esto es mucho más interesante. ¿Cuánto tiempo creen que aguanta? Si uno no come en ayuno, ¿cuánto tiempo aguantará? ¿Cuánto se hace? De 12 a 24 horas. En una persona que no tiene actividad física, está normal. Tú puedes estar en ayunas 24 horas, no vas a tener problema. ¿Sí? Pero no tienes que hacer nada, estás sentadito, descansando. Pero si haces actividad física, o si haces actividad leve, moderadamente intenso, disminuye. Esto puede acabarse en 2 horas si haces actividad física. Y sí o sí te quieres consumir ahí menos, porque no vas a tener fuerza, no vas a poder pensar. ¿Por qué creen los partidos de fútbol duran 1 hora y 30, pero si hay aumento de 30 más, están tan cansados que no pueden jugar bien, pasan mal todos los demás, ¿verdad o no? En el tiempo de edad, porque es muy cansador en ese aspecto. Por ese motivo, dependiendo de la actividad física, ¿sí? En 2 horas, chao. Ahora, puede esto agotarse más rápidamente en aquellos que hacen deportes profesionales, por ejemplo, los atletas de 100 metros, el 40% de esto puede agotarse en 10 segundos. ¿Cuánto es por 100 metros? ¿Cuánto es el récord mundial? Sprint. ¿Quiénes han sido los campeones olímpicos de los 100 metros? ¿Han escuchado a Carl Lewis? Ben Johnson. ¿Han escuchado de Ben Johnson? Ben Johnson. Anótense, Ben Johnson. Canadienses, si lo anotan, se van a ir a averiguar también. Solamente es eso. Para que no solamente bioquímica, eso no lo van a explicar a sus pacientes, sino tienen que darse cuenta. Él, por ejemplo, en 100 metros planos en 10 segundos. Y cuando comen no están comiendo, pues si no tienen reserva energética de glucógeno. Esto se agota 30% casi. De 100 miligramos, ¿cuánto les daría? Probablemente tendrían 70 o 60. Por eso es bien. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es un polisacárido, es una molécula polisacárica, reserva energética de glucosa. Entonces, ¿cómo está constituida? Ahí vamos a entrar a lo que es la glucogenogénesis. Glucogénesis. ¿Sí? Empezaremos con la glucogénesis. ¿Cómo es que se forma el glucógeno? Cuando nosotros nos alimentamos con carbohidratos, esto al final se va a convertir en glucosa, ¿sí? Dentro del organismo. Y la glucosa, porque el organismo está en serio, dice, bueno, no voy a estar comiendo constantemente, entonces la glucosa lo voy a almacenar en forma de glucógeno. Se almacena. ¿Para qué? Para esas etapas de ayuno.
¿Sí? Entonces, el glucógeno está compuesto por moléculas de glucosa. Normalmente es así. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es una molécula de glucosa esquemática. ¿Sí? Cuando una persona consume mucho carbohidrato o está comiendo carbohidrato o cualquier alimento que va a convertir en glucosa, la glucosa se va a convertir en glucógeno. Una regulación importante es la alimentación y otra regulación importante es la insulina. ¿Qué es lo que ocurre en este aspecto? ¿Sí? El glucógeno es nada más que la unión de glucosa. La unión de glucosa. Aquí hacemos otra. Y aquí lo mismo. Entonces, el glucógeno es una molécula compuesta por unidades de glucosa, unidos por un enlace, ¿de qué tipo? Enlace glicosídico 1, 4. Enlace glicosídico 1, 4. Alfa 1,4. ¿Han entendido? Esto solamente es glucógeno. Pero no solamente son 3, son miles o millones de moléculas de glucógeno. Así, cuando están unidos se va a denominar glucógeno. Ahora, ¿cómo es que se sintetiza esto? Cuando uno se alimenta mucho, la insulina dice, bueno, tendríamos reserva de glucógeno. Y la insulina va a activar una enzima, que es la principal enzima de la glucogénesis, que se llama glucógeno sintasa. Glucógeno sintasa. Esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Esta enzima lo que hace es unir una molécula de glucosa más un UTP ¿sí? UDP, uridindifosfato. Tenemos esto, una molécula de glucosa y uridindifosfato. ¿Sí? Agasa la glucógeno sintasa a esto y lo va a unir. Supongamos que tenemos uno, viene y lo coloca a esto. Pone la glucosa y ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que nos sobra? Lo mismo, agarra otra molécula de glucosa más UDP y lo va a unir aquí. ¿Qué va a salir? ¿Se va a quedar la glucosa? ¿Qué va a salir? Indifosfato. Así es como se va haciendo la cadena de glucógeno. Enlaces 1. Enlaces glucosídicos 1,4. 1,4. Y aquí lo mismo, millones y millones. ¿Sí? Ahora, la primera cadena, ¿sí?, ramificada del glucógeno, no
lo inicia la glucogenosinasa, sino una otra enzima que se llama glucogenina. La primera glucosa, ¿quién lo va a aportar? La enzima glucogenina. Y después de que tenemos ya la segunda glucosa, ¿quién se encima de ir ¿Quién se encarga de ir acoplando glucógeno y glucógeno? La glucógeno sintetasa. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros tenemos el glucógeno, no es esto lineal, sino sería lineal, ¿verdad o no? Pero el glucógeno es como un árbol, viene así, 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 así. Es como una raíz. ¿Y cómo es que salen las raíces del glucógeno? ¿De dónde salen esas multiplicaciones? Cuando nosotros tenemos, voy a dibujar aquí, 1, 2, así haré redonditos para que sea más rápido, ¿sí? Esto es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Esto qué es, les he dicho? Esquemáticamente, glucosa. ¿Cómo están unidos? Con enlaces 1.4, glucosida. ¿Cómo es que salen las ramificaciones? Para que haya ramificaciones, va a existir una otra enzima, la segunda enzima. Esta es la primera. Se va a denominar enzima ramificante. Enzima ramificante. O también conocido como transferasa. Transferasa 1,6. Transferasa 1,6. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando existe una cadena, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, es 14, ¿verdad? Hasta aquí, el 1, 14. La enzima ramificante viene al octavo, un poco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al octavo, aquí, y lo que va a hacer es cortar. ¿Sí? Lo que va a hacer es cortar. ¿Qué va a cortar? El enlace glucosídico 1.4. ¿Sí? Y lo va a unir, ¿cómo? A este lado o a este lado, lateralmente, como una rama. Y el enlace va a ser aquí acá. Supongamos que aquí es el 8. El 8. ¿Sí? Entonces agarra todo este bloque, lo va a agarrar y lo va a colocar ya no aquí, sino el enlace. ¿Qué tipo de enlace va a ser? 1,6. Entonces agarra y lo va a hacer aquí. Entonces, ¿dónde va a ser? Va a ser aquí. Agarro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo va a ser el enlace? El enlace va a ser, siempre hay pérdida de agua. Enlace 1, 6. Enlace glucosídico 1, 6. ¿Se dan cuenta? Y como esto ya está así, ¿cuántos tendría que ver aquí? ¿Cuántos tendría que ver? ¿Cuántos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos dos extremos. Tenemos un extremo aquí y tenemos aquí otro extremo. ¿Quién va a actuar sobre esos extremos para seguir alargando el glucógeno? ¿Qué enzima?
La glucógeno sin tasa. Va a venir la glucógeno sin tasa y va a colocar aquí otro. Enlace glucosídico, 1, y así sucesivamente. ¿Hasta que haya cuánto? ¿Hasta que haya? Hasta que haya nuevamente 14. ¿Y después qué va a hacer? ¿Quién va a actuar? ¿Quién va a actuar? La enzima ramificante. Va a cortar y va a colocar, puede ser aquí, hacia este lado. Y después tenemos aquí. Y cuando estos sean 14, ¿qué va a actuar? Ramificante. Va a cortar y puede colocar aquí. Y aquí lo mismo, va a ser 14, puede colocar aquí. Y aquí va a ser 14 y va a venir y va a cortar aquí. ¿Se dan cuenta? La ramificante es la que coloca la ramificación, mientras la otra, la que es lineal, es la glucógeno sin. Entonces así van a estar unidas millones de moléculas de glucosa. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuántas glucosas? Según los textos puede llegar hasta 10 a la 8. ¿Qué decir? ¿Cuántos se los tengo que aumentar? Esa cantidad. A eso se denomina glucogénesis. Y esto va a estar en ¿dónde? Va a estar en el hígado. ¿En dónde se va a producir? En el hígado. Cuando uno esté en ayunas. Cuando uno esté en ayunas, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando uno esté en ayunas. Al final, cuando uno está en ayunas, esto se tiene que convertir en glucosa. ¿Qué quiere? Se tiene que partir, glucosa. Esa segunda etapa se va a denominar glucógenolisis. ¿Alguna pregunta sobre la glucogenogénesis? La síntesis del glucógeno. Sencillito, ¿verdad? Dos enzimas la glucógeno sintasa y la enzima ramificante o transferasa. ¿Por qué también se llama transferasa? Porque transfiere los últimos 6, lo transfiere como una rama, son las principales. Transferasa. Glucogénesis. ¿Alguna pregunta? Para pasarnos a lo que es la glucogénesis. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo se estimula? Cuando uno se alimenta bastante. Esto sucede cuando uno toma bastante. ¿Y cuál es la enzima que hace que se active la glucógeno sintasa de ese dicho? La insulina. La insulina. Ya. La insulina. ¿Qué es lo contrario de la insulina? ¿Cuál es su hormona contrarreguladora? ¿Cómo se llama? El glucagón. El glucagón entonces se va a encargar de qué? De la glucogénesis. Esto se da cuando nosotros nos alimentamos. Almacén. Cuando estamos en ayunas, y el organismo necesita de glucosa, necesita de energía, se va a activar la otra hormona, que va a ser el glucagón. Y el glucagón va a activar a una otra enzima en la glucogénesis. Lo que queremos ya es glucosa, ya no queremos formar glucógeno, sino que el glucógeno se convierta en glucosa. Y el glucagón activa a la enzima principal de la glucogénesis, que se llama glucógeno fosforilasa. Glucógeno fosforilasa.
¿Qué se llama? Glucógeno fosforilasa. Y esta enzima lo que va a hacer cortar los enlaces glucosídicos alfa 1, ¿qué? Alfa 1, 4. ¿Qué va a cortar? Enlaces glucosídicos alfa 1, 4. Bien. Entonces, viene la enzima, este es el glucógeno, ¿y qué va a hacer? Empieza por el último. Por acá. Este está unido por este, ¿por qué enlace? ¿Qué enlace? 1,4. Esto, las ramificaciones, ¿por qué enlaces están unidos? 1,6. 1,6. Esto, 1,4. ¿Esto qué enlace tiene con esto? 1,4. Aquí, ¿qué enlace hay? En esto. 1,6. ¿Qué enlace hay aquí entre estos dos? 1,4. Entonces, ¿qué enlaces tenemos que romper? 1,4 y el 1,6. Pero la glucógeno fosforilasa solamente se encarga de romper los enlaces 1,4. ¿Cómo actúa? ¿Cómo se actúa ahí? Sencillo. Vamos en este caso, cualquiera hacer. En este. Viene la glucógeno fosforilasa y rompe. ¿Y nos va a dar qué? Nos va a dar glucógeno 1 fosfato. Listo. O glucosa 1 fosfato. Nuevamente viene aquí y lo rompe. ¿Y qué nos va a dar? Lo mismo. Glucógeno 1 fosfato. Así sucesivamente. Todo. Esto. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a las ramificaciones. Cuando ya esto, por ejemplo, ya glucosa 1 fosfato y este otra glucosa 1 fosfato, este es enlace 1.6 y esto no puede romper el 1.6. ¿Qué va a pasar? Va a ver que tenemos necesidad de otra enzima. ¿Qué se va a llamar esa enzima? Si esta era la que unía las ramas, se llama ramificante. La otra, ¿qué se va a llamar? Enzima desramificante. Entonces, la segunda enzima se llama enzima enlaces glucosídicos 1, 6. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, en este aspecto. ¿Sobre este qué va a actuar? ¿Qué enzima? Lineal. Fosforilasa. Fosforilasa. Sobre este. Fosforilasa. Sobre este. Sobre este. Sobre este. Sobre este. Ya, hasta ahí. Cuando quedan cuatro, ahí recién actúa la enzima desramificante. Corta esto y va a cortar esto. Y lo separa. 1, 2, 3. Lo separa. Los últimos 4. En cada ramificación. Lo separa. ¿Sí? Y sobre esto, ¿quién va a actuar? La fosforilasa. ¿Ya? Y sobre el último también va a actuar la desramificante. Eso es lo que hace. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En otras palabras, porque no me han entendido, por ejemplo, esto. Cuando hay 4, primero actúa la fosforilasa. Cuando hay 4 en la ramita, por ejemplo, la rama de esto, lo que hace es agarrar de los 4 los últimos 3 y los lleva aquí, aquí, lo aumenta, 1, 2, 3. Y como esto es una cadena lineal, fosforilasa, listo. Como queda esto, ese enlace, ¿qué enlace es? 1,6. Y sobre esto también va a actuar la desramificante. Y este solito se va a convertir en glucosa 1 fosfato. Glucosa 1
fosfato. Toditos se van convirtiendo en glucosa. Y listo, aquí ya se acaba. Y lo mismo va a suceder con esto. Fosforilasa, fosforilasa, fosforilasa. Hasta aquí. ¿Cuántos van a quedar? 4. Sobre estas 4 va a actuar, ¿cuál? Estas 3 va a cortar, ¿qué? La desamificasa. Los va a llevar, que los lleve aquí. Que los lleve aquí ya. Se pongan 1, 2 y 3. Sobre estas, ¿qué va a actuar? ¿Qué es lineal? Fosforilasa. Y sobre este unito, ¿quién va a actuar? Desamificasa. Y lo va a convertir en glucosa 1-fosfato. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tenemos? Al final ya se van a ir rompiendo todos vamos a tener esto, que se va a llamar glucosa 1-fosfato, ¿verdad? Si es así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde va a estar el fosfato aquí? Si dice glucosa 1-fosfato. ¿En qué carbono? En el 1. Aquí, fosfato, listo. ¿Hemos llegado a glucosa o todavía? ¿Hemos llegado a glucosa? Todavía. Tenemos glucosa 1-fosfato. Esto tiene que llegar a glucosa. Entonces, por acción, este es el último, por acción de una enzima que se llama fosfoglucomutasa, fosfoglucomutasa, esto se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Este fósforo, ¿dónde se va a ir? ¿Dónde se va a transferir? Al C. Y listo. Eso tenemos glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato ingresa en todo, en la glucólisis, ¿hemos visto, verdad o no? En la gluconeogénesis, ¿han visto o no? Listo. ¿Pero hemos llegado a glucosa todavía? Todavía. Entonces, el último paso es que la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa. ¿Cuál es la enzima? En gluconeogénesis. La glucosa 6-fosfatasa. Listo. Glucosa 6-fosfatasa. Todo esto se da en el citosol. No se da en el núcleo ni en el mitocondria. En el citosol. Ahora que tenemos la glucosa, o no, glucogénolisis. El glucógeno se ha convertido en glucosa. Eso tiene que pasar a la sangre. ¿Esto en dónde ocurre? Todo esto en dónde ocurre, en el hígado, en el citosol, en las células hepáticas. ¿En dónde? En el hígado. ¿Tiene que pasar a la sangre? ¿Por dónde va a pasar? A través de los conductos o transportadores de glucosa que se llaman GLUT2. GLUT2. Corriente, sencilla de verbo. Energía. El cerebro sí funciona con bastante energía, muchachos. Si ustedes no comen, por ejemplo, no comen, se van a dormir, y eso es natural, pero siempre se facilita, ¿no? Porque sí, el cerebro, de todos los órganos, el cerebro es el que más energía requiere. Todo está aquí. Si uno quiere perder de peso, quiere perder la masa, todos aquí, el que sabe esto, sabe todo. Vamos a hacer ejercicios, dietas, lo que ustedes quieran. Consumir más proteínas, menos consumo de carbohidratos. ¿Qué va a pasar? Cuando se agota el glucógeno y tú estás en ayunas, ya no tienes glucógeno, ¿dónde va a sacar energía el cuerpo? De las grasas. Entonces, ¿qué va a pasar? El adiposo va a ir desapareciendo. Si tienes mucha grasa, tienes bastante reserva energética. Entonces, hay unos 10 días de ayuno, 11, 13, 14, 15, 20 días. Listo, ya estás en forma de ese ejercicio, aumentas proteína más mayor masa muscular. ¿Han entendido? Esa es la parte bioquímica, pero lo que les estoy diciendo es la parte fisiológica, donde sí tienen que aprender en lo que es nutrición y dietética.
hago ejercicio, no pierdo peso. Estás comiendo mal. Pues no estás haciendo ejercicio. No solamente es ejercicio, sino la dieta. Y además, ¿qué tipo de ejercicio hay que hacer? Cuando se hace ejercicio intenso, ¿y qué tipos de ejercicio? Levantamientos de pesa es mucho mejor. ¿Sí? O los sprints, ahí se pierde mayor masa de grasa. Listo. La diferencia entre el glucógeno del hígado, ¿cuál es la función del glucógeno del hígado que he dicho? Mantener la glucemia. ¿Y del músculo será eso? No. ¿Por qué? En el músculo sucede lo mismo, todo lo mismo, excepto esto. En el músculo no tenemos esta enzima. ¿Qué enzima no tenemos en el músculo? Glucosa 6-fosfato. Y si no tenemos glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato se convertirá en glucosa. ¿Se convertirá o no? Si no tenemos la glucosa 6-fosfatasa en el músculo. No. Entonces, ¿esto dónde va a pasar? Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 difosfato, que se llama glucólisis. Hasta llegará piruvato, y el piruvato lo va a convertir en lactato. Glucólisis anaerobia en el músculo. ¿Por qué? Porque cuando se hace ejercicio intenso, se llama anaerobio y el piruvato se va a lactato para formar 2 ATP constante. Minar. Las fuentes principales de carbohidratos, por ejemplo, tenemos lo que es el pan y el arroz, el fideo, esos son carbohidratos puros. ¿Qué? Carbohidratos puros. Ahora, ¿cuál es el problema? La mejor dieta donde nosotros uno puede requerir energía son las frutas. Las frutas igual que aportan lo que es glucosa en forma de fructosa. La fructosa igual que aporta glucosa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú consumes, por ejemplo, los carbohidratos o el azúcar, ¿cuál es la diferencia del azúcar? La sacarosa, ¿verdad o no? Para el tecito. Entre la sacarosa y la fructosa de las frutas, 100 veces mejor la fruta. Eso te aporta energía. ¿Cuál es la diferencia? El azúcar tú consumes y ese es algo que te da energía. Te da energía, esa es la ventaja. Te da energía ese ratito, el dulce, o el refresco, la gaseosa, lo que es ratito. Cuando tú consumes las frutas, el plátano, por ejemplo, te da energía, pero más por el lapso de más tiempo. No se degrada tan rápido. Además, las frutas te van a dar lo que es vitaminas y coenzimas y algunos minerales, mientras que el azúcar de la sacarosa no te da nada. Cuando tú consumes más lo que son fideos, papas y azúcar, haces que pueda llegar a la obesidad o insulino resistencia. Mientras con las frutas no hay que poner efecto. ¿Sí? ¿Han entendido? Lo que sí, no hay que consumir por ningún motivo es la fructosa que están en los jugos. Ustedes se compran algún jugo, algún jugo, ¿verdad? Procesado, cualquier tipo de proceso, ahí dice fructuosa. Ese tipo de fructosa sí es dañino, pero las frutas no. ¿Alguna pregunta? Ahora, el consumo de exceso de glucosa, al final, va a ir a la producción de grasa. Porque solamente en glucógeno 100 y en músculo 400. Si consumes más glucosa, no hay toda energía. Producción de grasa. Triglicéridos. Lo mismo. Ahora, si tú estás en ayuno lo primero que se va a acabar es el glucógeno. Después de acabarse el glucógeno, las grasas se van a convertir en glucosa. ¿Cuál grasa? El glicerol.
cuando estamos, por ejemplo, en la glucólisis, aquí tenemos, ¿verdad? En la glucólisis de glucosa, aquí gliceraldehído 3-fosfato y aquí gliceraldehído dihidroxiacetona. El glicerol se va a convertir a esto y esto va a ir hacia arriba hasta convertirse en glucosa 3-fosfato y después en glucosa. ¿Y el glicerol de dónde sale? De los triglicéridos. Ahora, cuando ya no tienes grasa, ya eras gordito, pero ahora estás delgado, y el organismo requiere, sigues en ayuno y el organismo requiere, sigue energía, ¿de dónde van a salir? De los aminoácidos. ¿Y los aminoácidos en dónde están? En los músculos. ¿Qué quiere decir también? Si tienes masa muscular, te vas a volver heavy, pues, porque los aminoácidos van a ir a la producción de glucosa. ¿Y cómo? Sencillo. Los aminoácidos se van a convertir hacia piruvato. Y el piruvato hacia arriba, gluconeogénesis, glucosa. Interesante, ¿no? Todo eso se tiene que ver. Ahora, ¿quiénes son los reguladores para que haya glucogenólisis? Uno, el glucagón en el hígado. Y en el músculo, para que haya glucogenólisis, ¿quién es el encargado? No es el glucagón, es la noradrenalina y el cortisol. En estrés y en ejercicio físico se activa la noradrenalina y hace que el glucógeno se convierta en glucosa. Mientras en el hígado, ¿qué hormona es? El glucagón. Eso van a llevar mañana. Pero ya está. Vamos a escuchar.